buenas noches. Siendo las 8 de la noche, según las campanas del templo y nuestro reloj, damos inicio a esta sesión. Una sesión de la Sociedad de Geografía y Estadística con el tema de la conferencia Aberraciones en la conducta alimentaria, bulimia, anorexia nerviosa y dietas caprichosas, a cargo de nuestro invitado, el doctor Óscar Martínez López, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les agradece la presencia a esta sesión académica de hoy martes 6 de agosto de 2019. Inicia el mes de la salud, sociedad y salud, y tenemos la conferencia Aberraciones en la conducta alimentaria, bulimia, anorexia nerviosa y dietas caprichosas. Esta conferencia es a cargo de nuestro invitado, doctor Óscar Martínez López. La sesión académica se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día. Apertura de la sesión a cargo del doctor Silviano Hernández González, presidente y director de la Academia de Ciencias de la Salud, lo cual ya ha hecho. Tenemos desde luego el agrado a presentar a los integrantes del Presidium, al doctor Silviano Hernández González, como dijimos, es presidente de esta benemérita institución y director de la Academia de Ciencias de la Salud, el doctor Ignacio Mariscal Ibarra, coordinador y consocio, coordinador de esta conferencia, al doctor Óscar Martínez López, invitado y conferencista. El de la voz, doctor José Sósimo Orozco, secretario general. A continuación tenemos la presentación del mes de la salud a cargo del doctor Silviano Hernández González. El programa anual que todos los martes de un mes ofrece tradicionalmente la Asociación de Médicos de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística a sus socios e invitados, por esta vez se ha inspirado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho sobre la salud pública en su relación con el medio ambiente y los determinantes sociales de la salud, adaptándolas naturalmente a nuestro estado y a nuestro entorno sociocultural. Está basado el programa de este año en los aspectos del agua, el saneamiento y la higiene que suponen una pesada carga para la salud, en la que la intervención en ese tema de agua, saneamiento y salud podrá lograr grandes mejoras, por lo que los conocimientos actuales de ese tema son escasos. También otro tema son los peligros ambientales a gran escala y de alcance mundial para la salud humana, que comprenden, entre otros, el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono y la pérdida de la diversidad biológica. También tienen problemas de salud universal en este momento los campos eléctricos y electromagnéticos, que forman parte del espectro de las radiaciones electromagnéticas y van dirigidas desde los campos electrostáticos y magnéticos hasta rayos X, pasando por la radiofrecuencia y los infrarrojos. La contaminación del aire interior de los recintos, las viviendas, las oficinas, los hospitales, debido a la utilización de combustibles sólidos, ha hecho relación con muchas enfermedades, en particular en la neumonía de los niños y las enfermedades respiratorias crónicas en los adultos. Otro tema importante que ha sido tomado en cuenta es la contaminación atmosférica, que sigue suponiendo una importante amenaza para la salud de todo el mundo y muchos países que carecen de reglamentación al respecto. Pequeñas cantidades de radiación ultravioleta son necesarias para la producción de vitamina D, pero una exposición excesiva puede tener efectos agudos y crónicos en la piel, en los ojos y en el sistema inmunitario. Y la supervivencia y desarrollo de los niños dependen de necesidades vitales básicas, entre las que fundamentalmente un medio ambiente sea seguro, saludable y limpio. Las epidemias es porque no hay eso, no hay un ambiente seguro, ni saludable, ni limpio. Esas han sido las bases para hacer
junto con todos los miembros coordinadores de este evento y de estos 4 eventos, este programa que ofrecemos a ustedes. Gracias, doctor Silviano Hernández González. Bien, pues nos congratulamos con la presencia del doctor Alfonso Gutiérrez Padilla, jefe del Departamento de Investigación de la Secretaría de Salud, en representación del ciudadano gobernador constitucional del Estado, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Perdón. Un aplauso, por favor. Gracias. De la misma manera, agradecemos la presencia del doctor Guillermo Cepeda Lepona, distinguido investigador y funcionario también del Gobierno del Estado, y desde luego a todos ustedes también les agradecemos la presencia que hacen precisamente más importante que se realicen estos eventos, y la Sociedad de Geografía y Estadística les da las gracias. A continuación, conforme el orden establecido, tenemos la presentación del conferencista a cargo del doctor Ignacio Mariscal Ibarra. Muchas gracias, doctor Sosimo. Es para mí un honor tener como invitado especial, como ponente, al doctor Óscar Martínez López, que, como van a escuchar en unos momentos más, vamos a tener un impresionante currículum que escuchar. El tema de bulimia, de aberraciones en la conducta alimentaria, incluida la bulimia, anorexia nerviosa y las dietas caprichosas, se derivan de una serie de conferencias que tuvimos en ciclos del mes de la medicina con anterioridad. Uno de los temas que abordamos fue la de la obesidad, y fue abordado en diferentes temas, en diferentes sectores, que ahora no valdría la pena repetirlos, pero en cambio sí es importante la presentación del tema de anorexia nerviosa y bulimia, o bulimia nerviosa, como recientemente se le ha llamado a estas dos aberraciones, así como en el aspecto de las dietas caprichosas. Para ello hemos invitado, y afortunadamente nos ha aceptado la invitación, a nuestro ponente, el doctor Óscar Martínez López, que quiero leer una forma más o menos sucinta de su currículum. Es médico egresado, cirujano partero de la Universidad de Guadalajara. Hizo la especialidad de nutrición clínica y nutrición geriátrica en el Instituto de Posgrado y Ciencias. La maestría en psicoterapia, porque existe una relación extraordinaria en el manejo de los trastornos de la alimentación y los problemas psicológicos, en el Instituto de Psicoterapia Cognitiva, el Instituto Beck. Su entrenamiento de posgrado implica nutrición clínica en el TEC de Monterrey, diplomado en nutrición avanzada en el Instituto de Posgrado y Ciencias, diplomado en el manejo de lípidos, osteoporosis, obesidad y diabetes en la Universidad de Guadalajara, diplomado en actualidad de sobrepeso y obesidad en la UNAM, diplomado en nutrición deportiva en Nutricio, en psiconutrición, y también en nutrición, posgrado avanzado de obesidad y metabolismo en el Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad, y diplomado en educadores de obesidad en Nutricio. Es miembro del Consejo Directivo de Nutricio Jalisco desde el 2008, presidente del Colegio Jalisciense de Nutrición Clínica y Obesidad del 2014 al 2016, presidente actual de la Consulta y Asesoría Integral para Trastornos de Anorexia y Bulimia, que escogimos el ponente específico, coordinador y maestro del primer diplomado en nutrición geriátrica, coordinador y maestro del primer diplomado de educadores en obesidad, maestro del diplomado de psiconutrición, y es miembro de las siguientes asociaciones: Médica de Jalisco, Médicos en Ejercicio Privado, Mexicana de Médicos Familiares y Generales, Capítulo Jalisco, miembro de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Obesidad, del Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad,
colaborador fijo en el programa de televisión Arriba Corazones de Megacable y exconductor del programa de nutrición y vida de Radio Mujer. Como ven, la preparación del médico, pues nuestro ponente es extraordinaria. Además, su relación con la comunidad es bastante buena y tiene los suficientes fundamentos desde el punto de vista psicológico para poder hacer una evaluación y una presentación extraordinaria. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, para impartir la conferencia Aberraciones en la conducta alimentaria, bulimia, anorexia nerviosa y dietas caprichosas, tenemos la participación del conferencista de esta noche, el doctor Óscar Martínez López. Antes que nada, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias al Consejo Directivo, muchísimas gracias a ustedes por asistir a esta conferencia. Les quiero platicar un poquito de mí, comentaron mi currículum y te quiero comentar el por qué. Primero, estudié médico, sí, soy médico cirujano y partero. Y justo cuando estaba solamente como médico me di cuenta que al menos el 70% de las enfermedades metabólicas tienen que ver con la manera de comer. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Entonces, una asesoría nutricional, pero no solamente dar una asesoría de lo que yo creo, sino en base a evidencia científica. Y es por ello que me di a la tarea de estudiar la especialidad en nutrición clínica y también especialidad en nutrición geriátrica. Y ya estando ahí, tengo 18, 19 años en el ejercicio y dedicándome a lo que es el tratamiento integral multi y transdisciplinario de sobrepeso, obesidad y trastornos de conducta alimentaria. Me llegaban pacientes con trastornos de conducta alimentaria, pacientes con obesidad de difícil tratamiento, donde precisamente uno de los abordajes más importantes es el abordaje psicológico, pero no tenía las herramientas suficientes y me di también a la tarea de estudiar una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Es por ello que me gusta abordar el paciente de manera integral, el paciente como un todo, el paciente como un ente, pero un ente completo, no dividirlo en partes. Si para mí el paciente con sobrepeso, obesidad no representa solamente los kilos que vemos en la báscula, sino hay que ver qué viene detrás del paciente. Y justo el tema que me tocó el día de hoy, son varios temas que inclusive podríamos hacer como no solamente una conferencia, sino hasta un congreso de esos temas, y es muy amplio. Pero los temas los resumí en algo que se llama conducta alimentaria. Me tocaron aberraciones alimenticias y también me tocó lo que son las dietas caprichosas, pero todo eso lo englobé en un tema específico que es la conducta alimentaria. ¿Y justo qué es la conducta alimentaria? La conducta alimentaria yo la defino que es precisamente la manera en que nos conducimos a la alimentación. Y es importante definir que a veces nos confundimos entre el hambre, el deseo de comer. Hambre, deseo de comer y antojo es totalmente diferente. ¿Por qué unos comen más y por qué otros comen menos? Porque unos tienen sobrepeso, otros tienen obesidad y otros tienen trastorno de conducta alimentaria. Y es en base a eso, es importante definir la diferencia entre lo que es el hambre, el deseo de comer y el antojo. El hambre es una necesidad fisiológica pero inespecífica. Es decir, ante cualquier situación, si nos encontramos en una isla y solamente hay plátano y coco, vamos a comer plátano y coco porque es una necesidad imperiosa, sí o sí tenemos que comer. Y ante cualquier situación, repito, nos comeríamos lo que fuera. Inclusive hay evidencias de que hemos comido hasta, nos hemos comido hasta nosotros mismos, hasta humanos. Entonces, repito, el hambre es una necesidad fisiológica pero inespecífica. Y luego sigue el deseo de comer. Probablemente cuando salgamos de aquí estamos pensando como qué deseo cenar saliendo de aquí. Unos taquitos, un pozolito, etcétera. Es decir,
El deseo de comer es una necesidad de tipo psicológico, pero específico. Entra primero como un deseo, ¿sí? Entra como un pensamiento permisivo o un pensamiento de tipo obsesivo. Entonces, es una necesidad de tipo psicológico, pero específico, deseo de comer. El deseo entra primero por la mente, me lo llevo a la boca y posteriormente se queda en mi cuerpo. Y el más grave de todos es el antojo. ¿Por qué digo el más grave? Porque a veces confundimos, o el paciente confunde lo que es el antojo con el hambre. Y el antojo es una necesidad de tipo psicológico, pero súper específico. Y súper específico porque tiene que ver con justo cosas que nos pueden engordar, ¿sí? O nos pueden provocar ansiedad, compulsión o necesidad imperiosa. Y regularmente son harinas, almidones y azúcares. Y tiene que ver más con una necesidad de tipo psicológico, y repito, son súper específicos. Y ahí que a veces confundimos, o el paciente confunde lo que es el antojo con el hambre. Y justo quiero hablar de ese punto. La conducta alimentaria no es tan solo un acto para llenar esa necesidad. Si esa necesidad que yo tengo, esa necesidad que puede ser el hambre, no solamente representa la conducta llenar esa necesidad, sino tiene que ver con mi historia de vida, tiene que ver con lo que aprendí en relación a la alimentación desde la infancia, la adolescencia, la adultez o la madurez. Es decir, la conducta alimentaria tiene que ver como un guión de vida. Un guión de vida, es decir, lo que está escrito con anticipación. Es por ello que en ocasiones es sumamente complicado modificar una conducta alimentaria en un paciente, sumamente complicado. Y yo les comento, para modificar una conducta alimentaria en un paciente tenemos que pasar por un proceso, no un suceso. Suceso y proceso es totalmente diferente. Suceso es cuando el paciente, por ejemplo, quiere bajar de peso, pero es de manera impulsiva. Bajar cierta talla, ciertos kilos, o a lo mejor entrar en un vestido o bajar 10 kilos, pero una vez que llega ahí, ¿qué es lo que sucede? Y un proceso es una modificación de estilo de vida, y es justo lo que tiene que ver con la conducta alimentaria. La conducta alimentaria es con patrones de conducta alimentaria que están previamente establecidos. Son patrones que ya tenemos en la mente, que inclusive lo relacionamos con las emociones y en consecuencia se convierten en una conducta. Y para pasar por ese proceso son 5D. Yo le llamo las 5D del proceso del cambio. La 5D, la primera es el deseo. El deseo es inherente a cada uno de nosotros. Si tú tienes sobrepeso, obesidad o tienes un trastorno de conducta alimentaria y no tienes el deseo de cambiar y no tienes el deseo de buscar una ayuda, es sumamente complicado ayudar a un paciente que no tiene el deseo. ¿Por qué? Porque el deseo es inherente a cada uno de nosotros. El deseo es como tener un genio de la lámpara maravillosa, donde nada más está esperando que le hablemos para cumplirnos justo lo que nosotros queremos. Iniciamos con el deseo. Segundo es la decisión. Decisión es el deseo en acción. Si yo deseo tener ese proceso, ese cambio, pero no me involucro como paciente, no tengo la responsabilidad como paciente de afrontar ese cambio, en consecuencia no voy a tener ningún resultado. El tercero es la devoción, y la devoción tiene dos connotaciones: el deber como responsabilidad y también la devoción como fe. Si un paciente no cree en sí mismo, es complicado también que tenga ese tipo de tratamiento, esa evolución. Y es cuando justo requiere la psicoterapia, porque en la psicoterapia lo que vamos a hacer es que vamos a empoderar al paciente y decirle que así como tuvo la capacidad probablemente llegar a un trastorno de conducta alimentaria, ¿qué fue lo que lo llevó? El mismo camino que siguió es el mismo camino que va a regresar. Entonces la devoción, repito, son las dos connotaciones: el deber de fe y el deber de la responsabilidad. Cuarto es la determinación.
Determinación se refiere, como comentamos, que es un proceso, no un suceso. Y un proceso como cambio de vida, como un estilo de vida, como un patrón de conducta alimentaria, como una historia que tenemos que volver a escribir. No lo que está previamente determinado, porque previamente está determinado que vivimos en una sociedad de hábitos obesogénicos, donde tenemos una doble información. Por un lado nos dicen come, bebe, pero por otro lado la figura aceptada socialmente es la figura delgada. Entonces, ¿cómo voy a comer, beber hasta saturarme, pero quieres que sea delgado? Entonces, es una incongruencia que se puede convertir en un trastorno. Y por último, lo que comentábamos de la determinación, es importante ser determinante, porque el objetivo es de cada quien. Cada uno debe tener esa responsabilidad, debe ser determinante. Le comento a los pacientes, no porque estés en un plan alimenticio de reducción de peso van a cerrar las pizzerías, ni las tortillerías, ni las panaderías. El cambio es interno, no externo. Y por último, el más complicado de todos es la disciplina. Y disciplina es hacer lo que debo de hacer, aunque no lo quiera hacer. Y todo eso implica precisamente para tener lo que es una conducta alimentaria. Y ya vamos a iniciar con el tema. Tipos de conductas alimentarias. Hay una conducta alimentaria no restrictiva o normal, que probablemente sea la que llevamos cada uno de nosotros, en los cuales tenemos hábitos alimenticios saludables donde cumplimos con las normas de la nutrición, que sea completa, equilibrada, variada, adecuada, suficiente, y en consecuencia sería como una conducta que se considera no restrictiva o normal. No hay ningún tipo de restricción. Puedo comer saludable y de repente a lo mejor el fin de semana se me antoja una rebanadita de pastel, ¿por qué no me la puedo comer? ¿Sí? Sí, no tengo una conducta de tipo obsesivo. Aquí la cuestión es que no es una conducta de tipo obsesiva. Luego sigue la conducta restrictiva no dietante. ¿Qué es esto? Conducta restrictiva no dietante es aquellos pacientes que requieren de una asesoría nutricional específica, probablemente que tenga diabetes, hipertensión, colesterol, etcétera, etcétera. Y este tipo de plan alimenticio puede ser de manera temporal o de manera para toda la vida. Si es una enfermedad crónica, en consecuencia debe tener una conducta restrictiva, pero no es una conducta dietante. Luego siguen las conductas dietantes crónicas, aquellos pacientes que inician a dieta a las 7, 8 de la mañana en el desayuno, pero en la comida, ante cualquier tentación, pierden la dieta. O hacen el plan alimenticio de lunes a viernes, pero el fin de semana se les cruza un compromiso social, etcétera. Y esa es una conducta dietante crónica en el cual el paciente solamente él sabe que está a dieta, pero es una dieta corregida y aumentada. A veces la que le pone el nutriólogo más la que hace el paciente. Es una conducta dietante crónica y eso causa frustración, enojo, repulsión y en consecuencia se puede convertir también en un ligero trastorno de conducta porque se llama conducta dietante. Y por último, lo que son los trastornos alimentarios. Bien, me comentaron que hablara de aberraciones alimentarias o alimenticias. No hay como tal en la literatura ese nombre de aberraciones alimentarias. Anteriormente se llamaban trastornos de conducta alimentaria hasta el 2014. A partir del 2014, el DSM-5 lo clasifica en dos partes. Lo que es trastornos de conducta alimentaria o lo que eran antes trastornos de conducta alimentaria se llaman hoy trastornos alimentarios o trastornos alimenticios, y lo que son trastornos de la ingesta de alimentos. Repito, trastornos de la ingesta de alimentos es pica, rumiación y evitación, restricción, y trastornos alimentarios que anteriormente eran trastornos de conducta alimentaria son trastorno por atracón, bulimia nerviosa y anorexia nerviosa, que es justo en lo que nos vamos a enfocar un poco. Bien, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo se da un trastorno de conducta alimentaria?
Primero tenemos una historia de aprendizaje que ya habíamos comentado, que es un patrón de conducta alimentario. Y el patrón de conducta alimentario lo establecemos desde la infancia, la adolescencia, la adultez. La familia es una influencia determinante. La cultura también, porque comentábamos que vivimos en una sociedad de doble información. El punto clave o lo que nos tenemos que enfocar para el trastorno de conducta alimentaria es que hay una sobrevaloración del peso y la figura. Si queremos definir un trastorno de conducta alimentaria, ¿cuál sería el punto más importante? Justo este punto, lo que es la sobrevaloración del peso y la figura. Y en consecuencia eso nos lleva a una restricción alimentaria. Y comentamos que sí o sí la alimentación es una necesidad. No es solamente un deseo, sino es una necesidad. En base a eventos sociales o eventos que probablemente el mismo paciente se invente, hay pensamientos obsesivos sobre la comida, conductas compensatorias, y dentro de las conductas compensatorias puede ser, por ejemplo, el ayuno, puede ser a lo mejor el vómito, el laxarse, los diuréticos, o inclusive puede ser el ejercicio patológico. Ahorita explicamos cada uno de ellos. Atracones, también los explicamos. Un miedo terrible a subir de peso y sobre todo en la anorexia nerviosa. El body checking, muchas veces vemos en la televisión o vemos en internet que nos ponen una figura de una anorexia nerviosa donde la chica se está mirando en el espejo y está delgada, pero ve en el espejo una persona obesa. No es tal. El body checking es específico y, por ejemplo, la anoréxica lo que hace es que se está checando todo el día y se checa, por ejemplo, si tiene papada, si tiene cachetes, si se siente y forma un pliegue. Ese es el body checking. O estarse midiendo la cintura o estarse mirando todos los días en el espejo. Feeling fat, el feeling fat es sentirse gordo a pesar de no estar gordo o tener ligero sobrepeso, y eso nos va a dar un deterioro de tipo familiar. Hay personas que tienen trastornos de conducta alimentaria que se esconden para comer o comen poco o simple y llanamente no comen. Deterioro social, también hay aislamiento. Deterioro en la salud, sabemos que los trastornos de conducta alimentaria no son aislados, es decir, no solamente tienen trastorno de conducta alimentaria, sino que tiene implicaciones, complicaciones y secuelas de tipo médico y de tipo psicológico, y hay un deterioro laboral y de tipo económico. Los trastornos alimenticios, comentamos que eran 3, el trastorno por atracón. Bien, importante, ¿por qué pongo primero el trastorno por atracón y no a lo mejor la anorexia o la bulimia, que a lo mejor las conocemos más, las hemos escuchado más? Porque el más frecuente en México es el trastorno por atracón. Y el trastorno por atracón lo encontramos al menos en el 17% de los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, 17%. Es decir, cuando vemos un paciente que llega con diagnóstico de sobrepeso y obesidad, tenemos que ser muy hábiles para ponerles instrumentos o cuestionarios para ver si no tiene un trastorno de conducta alimentaria por ahí escondido. Y al menos, repito, el 17% de los pacientes con sobrepeso y obesidad tienen trastorno por atracón. Y recuerden que somos el segundo lugar mundial en obesidad, es decir, que el trastorno por atracón es sumamente frecuente en México. Pero curiosamente es el más frecuente, pero es el más desconocido. El trastorno por atracón también es conocido como el comedor compulsivo, pero para eso, para diagnosticarlo como tal, tiene ciertos criterios, y los criterios son basados en el DSM-5. En el DSM-4 hasta el 2014 los criterios eran totalmente diferentes. A partir del 2014 los criterios se modifican. Dice, episodios recurrentes de atracones. Importante, tiene que ser recurrente. Un atracón no define un trastorno por atracón. Un solo atracón no lo define. ¿Y qué es un atracón? Un atracón es comer una cantidad
en demasía de comida, es decir, una cantidad en una situación en la cual te comerías algo más de lo que comerías de manera normal. En un tiempo corto se refiere a un promedio de 2 horas. Y de 2 horas puedes decir, ¿cómo una persona puede estar comiendo 2 horas? Pues sí, vete a una función de cine que dura 3 horas. ¿No? Con las palomitas y a lo mejor los nachos, más el refil de las palomitas, etcétera, etcétera. Pero ese es solamente un atracón, pero no es trastorno por atracón, porque tiene que ser recurrente. Características: alta ingestión en poco tiempo, señalamos un promedio de 2 horas. Si te atracas nada más media hora porque te fuiste a un brunch, a un buffet y te atracaste durante 30, 45 minutos, no tienes trastorno por atracón o no hay trastorno por atracón. Sensación de falta de control, es decir, el paciente inicia comiendo, pero no puede parar de comer. No puede parar. Y hay una sensación de falta de control, o sea, es decir, el paciente lucha consigo mismo de que ya no quiere comer, pero como hay comida, el paciente para hasta que se acaba la comida o hasta que se siente saciado pero incómodo hasta el grado de vomitar. Características de los atracones. Hay ciertas características. Por ejemplo, comer rápidamente más de lo normal. Personas que nada más como literalmente se escucha feo, pero así. O sea, nada más están come, ni siquiera mastican y prácticamente lo degluten, ¿sí? Comer rápidamente más de lo normal. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno. Comer mucho pero sin hambre. Comentamos la diferencia entre hambre, el deseo de comer, y lo que es el antojo. Regularmente comen por antojo. Comer a solas por vergüenza. Hay muchos pacientes que cuando les llega la ansiedad, la compulsión, la depresión, cuando tiene un detonador hacia el trastorno por atracón, porque regularmente el detonador es de tipo emocional. Cuando no suceden las cosas como el paciente quiere, es un detonador para una situación de ansiedad o compulsión. Entonces, como hay un vacío emocional y existencial, ese vacío lo tiene que llenar y regularmente lo llena con comida. Comer mucho pero sin hambre. Comer a solas por vergüenza, ya lo comentamos. Sentirse a disgusto, deprimido o avergonzado. Es decir, come, pero después de que come se siente culpable. Y se pone etiquetas. Y las etiquetas, créanlo, que no son nada agradables. Yo le he preguntado a los pacientes en sesiones de psicoterapia cuáles son las etiquetas que se pone posterior a un atracón, y pues de vaca para arriba, todo lo que tú quieras. Bien. Malestar intenso por los atracones, y puede ser malestar de tipo físico. O sea, por ejemplo, tipo gastritis, colitis, pueden tener problemas gastrointestinales severos. Una de las características importantes para definirlo como trastorno por atracón son episodios de una vez por semana, al menos durante 3 meses. En el DSM-4 señalaba 2 atracones. En este señala un solo atracón, ya define trastorno por atracón, pero tiene que ser una vez por semana al menos durante 3 meses. Si no cumple con esos criterios, no es trastorno por atracón. Y importante, no hay maniobras compensatorias, no hay vómito, no se laxan, no tienen ejercicio patológico, y eso es un trastorno por atracón. La gravedad. Si tienen de 1 a 3 atracones por semana es leve, si tienen de 4 a 7 es moderado, si tienen de 8 a 13 es grave, y si tienen de 14 o más es extremo. Bulimia nerviosa, la que sigue en frecuencia. La frecuencia que tenemos en México de bulimia nerviosa es más frecuente que la anorexia nerviosa. Nos señala un promedio importante. Las estadísticas en México son en base a lo que hemos encontrado en las mismas instituciones de salud, pero no hay realmente estadísticas en relación a los trastornos por atracón, en los trastornos de conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque los trastornos de conducta alimentaria a veces son tierra de nadie. Lo trata el psicólogo, lo trata el nutriólogo, lo trata el internista, lo trata el psicólogo, etcétera, etcétera, pero no hay estadísticas. El que sigue la bulimia nerviosa, y nos señala un promedio en los hombres del 1 al 3% y en las mujeres del 3 hasta el 9%. También es frecuente. Los atracones
Bien, características. Primero, atracones y sensación de falta de control, que es muy parecido al trastorno por atracón. Es muy parecido lo que es el trastorno, pero aquí la cuestión es de que tiene maniobras compensatorias. Sí, al otro come pero se le olvida, pero a este sí se acuerda que comió y en consecuencia, como se siente culpable, regularmente hay ayunos, vómito, se laxan, diuréticos o ejercicio patológico. ¿Qué características tiene el ejercicio patológico? El ejercicio patológico es quemar las calorías que me comí en excedente para compensarlas, pero no es un ejercicio de tipo lúdico, no es por placer, es por obligación. O sea, sí o sí tienen que hacer ejercicio y regularmente el ejercicio es extenuante, de hacer de 2, 3, 4 hasta 5 horas por día para quemar las calorías que consumieron precisamente en un atracón. La frecuencia es de una vez a la semana también, al menos durante 3 meses, y hay una imagen distorsionada. Una característica de la bulimia es de que puede ser un paciente que tenga un peso por abajo de lo normal, puede ser un paciente que tenga un peso regular o normal, un índice de masa corporal entre 25 a 27, o puede ser un paciente que tenga sobrepeso, inclusive un paciente que tenga obesidad. Sí, son de las características que vemos en este tipo de pacientes. Y podemos señalar la que más conocemos, la que más publicidad tiene, la anorexia nerviosa, aunque la frecuencia en México ha incrementado al menos 700% en los últimos 10 años. Pero la frecuencia nos la señala un promedio como del 1% en hombres y más o menos como el 5% en mujeres y sobre todo en las universidades, en edad un promedio entre los 14 y los 18 años. La bulimia se presenta más en edad más elevada, por ejemplo, ya en adultos, sí, puede ser, por ejemplo, de los 18 a los 24, 26 años, pero la anorexia sí es una característica que es más de chicos, de jóvenes, de 12 a 16, 18 años es la frecuencia más alta. Y las características, restricción en la ingesta de alimentos aunque tenga bajo peso. Y aquí la cuestión es que el paciente pierde la imagen en cuestión del peso, una autoimagen totalmente distorsionada. El paciente se mira con sobrepeso. Miedo intenso a ganar de peso, engordar. Cuando el paciente llega a tratamiento, y ojo, el tratamiento para pacientes con trastornos de conducta alimentaria o trastornos alimenticios es tratamiento de tipo multitransdisciplinario. No lo puede tratar de manera aislada un nutriólogo, un médico, un psicólogo, sino tiene que ser de manera integrativa, precisamente porque es un conflicto en cuestión de la distorsión de la imagen corporal. Y si el paciente va, por ejemplo, con un nutriólogo y lo ve con bajo peso, le va a poner un plan alimenticio para incrementar el peso. Entonces el paciente, en el momento que vea que le vas a poner a lo mejor un 60% de carbohidratos, hasta ahí llegaste, si eres nutriólogo. O si eres padre de familia, llevas a tu hijo con un nutriólogo, pero no trabaja de manera integral, no trabaja de manera multidisciplinaria, el paciente se nos va. Es por ello que hay pocas estadísticas. Falta persistente del reconocimiento de la gravedad existente, es decir, el paciente sabe que tiene el trastorno. El paciente sabe que el trastorno es grave, el paciente sabe que están los huesos, el paciente sabe que puede tener complicaciones y secuelas. Le puedes explicar como médico todas las secuelas y complicaciones que puede tener, pero el paciente no tiene conciencia o no tiene mucha conciencia de su enfermedad y lo que comentábamos del proceso de cambio, de las 5D del proceso del cambio. Mientras el paciente no desee, y a veces lo que pierde el paciente con anorexia es la voluntad de modificar su peso. Entonces hay muchos pacientes que en base a la gravedad que requieren de hospitalización, algunos. Tipos, hay de 2 tipos, el restrictivo, que es el paciente que prácticamente consume una dieta muy baja en calorías, regularmente son dietas de menos de 1000 calorías, y el purgativo es cuando entra en atracones y se purga para compensar las calorías excedentes. La gravedad
Leve, índice de masa corporal abajo de 17. Moderado, índice de masa corporal entre 16 y 16.9. Grave, entre 15 y 15.9. Y extremo, índice de masa corporal menos de 15, que esos ya requieren de hospitalización. TANES. ¿Qué son los TANES? Son los trastornos de conducta alimentaria no específicos, es decir, que no cumplen con los criterios diagnósticos del DSM-5 al 100% y en consecuencia se salen de esas características. Tenemos anorexia nerviosa típica, es decir, con peso normal. Tenemos bulimia nerviosa de frecuencia y duración, es decir, que puede tener a lo mejor un atracón cada 2 semanas o cada 3 semanas o cada 4 semanas, pero sí cumple a lo mejor con 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero de todas maneras se considera una bulimia nerviosa, pero no específica. El trastorno por atracón de frecuencia y duración limitada, lo mismo. Trastorno por purgas son los pacientes que comen en excedente pero utilizan el laxante y a veces pueden poner de pretexto o de justificación que tienen problemas de estreñimiento crónico y también de forma crónica utilizan los laxantes. Entonces esto se puede considerar como un trastorno por purgas. Y síndrome de ingestión nocturna. El paciente no desayuna o desayuna un cafecito con galletas, come mal, pero en la noche se da sus atracones. Ese es síndrome de ingestión nocturna y se considera como un trastorno de conducta alimentaria, pero no específico porque no cumple con los criterios diagnósticos. Trastornos de ingestión por alimentos solamente lo vamos a señalar porque no es el tema, pero viene dentro de la clasificación del DSM-5. Es el trastorno por pica y esto lo vamos a encontrar regularmente en pacientes que tengan algún otro trastorno de tipo mental. Es ingestión persistente de sustancias no nutritivas ni alimentarias por 1 mes. Pacientes que comen tierra, cabellos, magnesio, etcétera, madera, comen de todo menos comida. Ingestión no apropiada al grado de desarrollo del individuo, es decir, si alguien está consumiendo un biberón, pero es una persona que tiene 40 años, en consecuencia se puede considerar también como un pica. Y hemos visto jóvenes que tienen deterioro mental que todavía la mamá o el papá los nutren con biberón, entonces se puede considerar como pica. No forma parte de una práctica socialmente aceptada. Si se produce en el contexto de otro trastorno mental, justifica la atención clínica adicional. Rumiación, regurgitación repetida de alimentos al menos durante 1 mes. Los alimentos se pueden volver a masticar, es decir, lo regurgitan, lo mastican, lo pueden tragar o lo pueden escupir. O sea, o pueden tenerlo en la boca un rato y luego lo escupen. Eso es la rumiación. No se atribuye afección gastrointestinal asociada, no se produce exclusivamente en el curso de otro trastorno por trastorno alimentario. Si se relaciona en el contexto con otro trastorno, requiere también de atención clínica. Y por último, el trastorno de evitación-restricción. El trastorno de evitación-restricción es falta de interés en comer o alimentarse, pérdida de peso significativa, deficiencia nutritiva significativa, dependencia de alimentación enteral o suplementación, interferencia importante con el desarrollo psicosocial. Repito, estos son trastornos raros, pero están clasificados en el DSM-5, pero no es el tema. Otros trastornos alimenticios. Hay otros que no están en el DSM-5, pero en la literatura médica sí existen. Uno de ellos es la dismorfia corporal. La dismorfia corporal, por ejemplo, hay pacientes que en base o al afán de bajar de peso inician, por ejemplo, bajando de peso y se hacen una liposucción. Y luego al rato se hacen, a lo mejor se ponen mamas, y luego al rato se hacen cadera, y al rato se hacen cara, y al rato se hacen orejas, etcétera, etcétera. Esa es la dismorfia corporal y nunca están conformes con su figura, con su cara. Sí, esa es la dismorfia corporal. La manorexia sería lo mismo que la anorexia, pero en este caso es en hombres, y es muy común que los jóvenes de la secundaria y la preparatoria sean delgados, pero busquen un peso más o menos bajo, pero estar delgados pero musculosos. Esa es la manorexia. La vigorexia es los que de repente van al gimnasio pero están 3, 4, 5 horas
requieren de suplementación, consumen proteínas, y no solamente proteínas de origen animal, sino también proteínas y suplementación de origen artificial. La pregorexia sería como la anorexia, pero en el embarazo, donde la embarazada tiene miedo terrible a subir de peso y en consecuencia deja de comer y diario se pesa a ver cuántos gramos subió en base al embarazo, y regularmente el niño nace con cierta deficiencia en el peso. La ortorexia son los que solamente quieren alimentos orgánicos, y si no es orgánico no lo consumen, prefieren no comer que comer un alimento que no es orgánico. La potorexia es el clásico o clásica que anda con su botecito de agua para todos lados y consumen el agua con la intención de tener sensación de saciedad para consumir menos calorías. Y por último, la druncorexia. La druncorexia aparece mucho en los jóvenes. Entonces es por eso que lo señalamos. La druncorexia es cuando los fines de semana los chicos se van a ir de antro, pero ya saben que van a consumir 600, 800, 900 calorías en las cervezas o en el tequila, y en consecuencia ese día prefieren ayunar, ¿sí? O consumir alimentos bajos en calorías como lechuga, una ensaladita sin proteína, para justificar las calorías que se van a consumir con la bebida. Eso es la druncorexia. Tips para detectar trastornos alimenticios en los jóvenes. ¿Qué es lo que tenemos que detectar nosotros como sociedad? Obsesión por pesarse. Si todos los días se pesa, si tiene obsesión por el peso, por la báscula, por la cinta métrica, ojo. Negarse a comer, ir al baño después de comer. Ir al baño después de comer se refiere que después de comer se van al baño con la intención de vomitar. Obsesión por el conteo de calorías, andan viendo los pomos, inclusive son expertos en saber cuántas calorías tiene una manzana, una pera, una guayaba. Actitud hostil al preguntar por su forma de comer, o sea, cuando se les pregunta por qué estás comiendo menos, por qué estás comiendo poco, por qué estás comiendo ese tipo de alimentos, regularmente se molestan. Excesivo interés por artistas y modelos delgadas, les gusta Taylor Swift, les gusta Ariana Grande, etcétera. Personas o artistas que pesan menos de 50 kilos. Exagerada preocupación por el aspecto, todo el día se están mirando en el espejo, se están midiendo la cintura, tienen lo que señalábamos como el body checking. Tardar demasiado en vestirse, sí, a ver cuál ropa es la que se le mira mejor para que no verse tan delgados. Fomentar hábitos para controlar el hambre, por ejemplo, como fumar, aislarse, comer, por ejemplo, hielo, mucha lechuga, con la intención de tener sensación de saciedad, pero prácticamente sin calorías. Cambios abruptos en el estado de ánimo, regularmente entran como en círculos de ansiedad, compulsión, depresión. Ejercicio solitario o patológico. Lo que comentábamos, el ejercicio patológico, que es para compensar las calorías que se consumieron. Dietas de moda. Comentamos que eran las dietas de moda o dietas caprichosas. Bien importante, cuando una dieta se prescribe, nosotros como profesionales de la salud, una dieta es como un traje a la medida. No es lo que se ve en internet, no es la dieta de la tía, de la abuelita, de Angélica, de María, de Talía, de quien sea. No es así, sino que tiene que tener una valoración médica y nutricional para poderla prescribir. Pero hay dietas de moda y yo encontré, las más comunes, las dietas de moda o dietas caprichosas son 3, aunque hay más. Bien, la pregunta es, ¿haces dieta? Y señala que solamente el 10.4% de los mexicanos adultos están en un plan alimenticio de reducción de peso, donde encontramos que el consumo de calorías es superado al menos con un 25%. Hacemos un conteo de calorías y regularmente encontramos hasta más del 25% por arriba. La más común de todas ellas es la dieta paleo. A lo mejor no la conocemos con el nombre como tal, pero tiene ciertos principios. En la evolución, sí, se basa precisamente en la evolución. Tenemos la evolución del Homo erectus, el Homo sapiens, y estamos en la época del Homo diabetes. ¿Cómo empezó todo?
Bien, tardó al menos 5.000 generaciones para llegar como el Homo sapiens. Y en las últimas 5 generaciones el ser humano se ha degradado precisamente por la modificación o la transición alimentaria. La dieta típica de un cazador o la dieta típica de un paleo era de la siguiente manera. Ellos comían lo que encontraban. Como eran nómadas, lo que se encontraban era lo que se comían. Y regularmente consistía de lo siguiente. Carbohidratos era de 22 al 40%, grasas del 28 al 47%, proteínas de un 19 al 35%, la energía de origen animal era hasta el 55%. De estas, animales de caza eran del 27.5, animales de pesca 27.5 y poca carne magra, de repente a lo mejor un jabalí que se encontraba. Energía de origen vegetal, 45%. No había cereales de grano, regularmente eran semillas, encontraban frutas, verduras, semillas y nueces. Y ojo con esto, no había alimentos procesados. ¿Sí? Entonces, los principios paleo son en base a la evolución, donde te señala que la dieta paleo es que tenemos que comer en base a la evolución que tuvimos. Es decir, que en cuanto llegamos como Homo sapiens, comer como Homo sapiens. Y si comemos de manera diferente, de acuerdo a los principios de la dieta paleo, es que la modificación y la transición alimentaria ha hecho que el hombre tenga sobrepeso, obesidad, trastornos de conducta alimentaria y enfermedades metabólicas. La nutrición actual, ¿de qué manera es? Hidratos de carbono, si lo vemos en el plato Buen Comer, en la pirámide nutricional, nos señala que hidratos de carbono nos sugieren del 60 al 70%, proteínas del 10 al 15% y grasas del 20 al 30%, de las cuales saturadas al menos el 10%, poliinsaturadas de 7 a 10%, colesterol no más de 300 y fibra de 18 a 24%, pero cumpliremos con todos los demás, pero con fibra no, porque regularmente la fibra consumimos menos del 10% aquí en México. Otra es la dieta keto. Y lo escuchas por todos lados, inclusive el paciente llega al consultorio y te dice, vengo para que me dé una dieta keto. O sea, ni sabe qué es keto, pero ellos llegan y te dicen, ya te dan el diagnóstico y hasta el tratamiento y te dicen hasta cuál medicamento le tienes que prescribir. La dieta keto. Bien, el fundamento metabólico de las dietas cetogénicas es el cambio glucolítico a lipolítico, es decir, en vez de utilizar como reserva energética lo que es la glucosa, que se convierte en glucógeno y es lo que el cuerpo utiliza como energía de reserva, en este caso la dieta keto, al no estar consumiendo la reserva energética más importante, que es la glucosa, se va hacia las grasas. Entonces pasa de glucolítico a lipolítico. Utiliza, repito, la grasa como energía. Los cuerpos cetónicos resultantes de la activación del metabolismo lipolítico es lo que define este tipo de régimen alimenticio. Por eso se llama keto, porque se forman cuerpos cetónicos. Bien, así funciona tu cuerpo en cetosis. Ingesta limitada de carbohidratos, hidratos de carbono, no hay suficiente glucosa, entonces consumimos o se consumen un alto contenido de ácidos grasos y proteínas y se pasa de lo que es una dieta glucogénica a una lipogénica, o sea, alto contenido de proteínas y alto contenido de grasas. ¿Cuáles son los pro de la dieta keto? Tiene pro, pero también tiene contras. Repito, todo esto es solamente informativo, no es para que ahorita llegando a nuestra casa hagamos una dieta paleo, una dieta keto, sino que tenemos que tener una valoración previa para, no solamente para este tipo de planes alimenticios, sino para cualquiera. Nos da mayor saciedad, ¿por qué? Porque regularmente, como es de alto contenido de proteínas y grasas, es saciante. Incremento en la sensibilidad de la leptina, es decir, nos saciamos de manera rápida, disminución en las concentraciones de la grelina. La grelina es la hormona del hambre que se produce a nivel del estómago y en consecuencia, como nos da saciedad, también hay excreción del neuropéptido Y de manera rápida, nos saciamos en 10-15 minutos, a diferencia de una dieta normal con 60-70% de carbohidrato, es menos saciante, tardamos más en saciarnos y hay una pérdida de peso evidente.
Los contras de la keto, pues vamos a encontrar cansancio porque hay falta de energía, no hay consumo de alimentos energéticos principales a base de carbohidratos. Un aliento cetónico, los pacientes les huele la boca como a manzana podrida. Dolor de cabeza, ansiedad, deseo de comer y antojos, estreñimiento, calambres y moretones. Otra es la dieta detox. Son de las más comunes que encontré, o las dietas de moda, las dietas caprichosas. Bien, lo que sugiere la dieta detox es aumentar o incrementar el consumo de verduras, al menos 5 porciones de fruta, evitar los alimentos procesados, consumir cereales integrales, agregar proteínas, pero lo que sugiere que sean proteínas de animales que sean orgánicos, es decir, por ejemplo, vacas que no les den alimento grano, sino que sea pastura. ¿Sí? Y las gallinas que también no se les dé grano, sino que sea alimento natural. ¿De acuerdo? Entonces, consumir cereales integrales, pero integrales orgánicos, es decir, alimentos de 3, 5, 7, 12 granos. Se fundamenta mucho en lo que es el consumo de amaranto, avena y maíz, pero deja muy de lado lo que es el consumo del trigo. El trigo lo deja como en última instancia. Comer snacks saludables, y se refiere a snacks saludables como el consumo de semillas, nuez, almendra, pistache, cacahuate, etcétera. Beber abundante agua, señala que debe de consumir al menos 3 litros de agua por la cuestión de la hidratación. Y el principio de esta dieta detox es que señala que muchas veces se confunde lo que es la sed con el hambre. Que un paciente que no está bien hidratado, en consecuencia, confunde lo que es la sed con el hambre, y por eso es que sugiere al menos el consumo de 3 litros de agua. Preparar infusiones, y regularmente las infusiones que sugiere son de jengibre, de canela, de cúrcuma, porque ellos sugieren que son desintoxicantes, y aparte de que son desintoxicantes, tienen funciones organolépticas. Evitar las bebidas alcohólicas, ahí señala que no debe de consumir ni una bebida alcohólica. Y eso serían las 3 que encontré. Hay otra más, otra de las dietas que, aparte de la detox, hay muchas, pero dentro de las que encontré como dietas caprichosas es la dieta paleo, la dieta detox y la dieta, ¿cuál otra comentamos? Exactamente. Y de mi parte sería todo, y estoy a sus órdenes si gustan hacerme alguna pregunta. Bien, pues seguramente ustedes tendrán algunas preguntas que hacer. Tenemos todavía 5 minutos, por favor, adelante. Doctor, yo veo ahora a los jóvenes con sus dietas veganas. ¿Eso es bueno, es malo o son tendencias? Bien, la dieta vegana, bueno, hay dentro de las dietas vegetarianas lo que es el ovo lacto vegetariano, que estaría consumiendo algo de proteína de origen animal y en consecuencia estaría cubriendo lo que son las proteínas. Hay proteínas esenciales que no vienen en los vegetales y en consecuencia no se cumple con las características. La parte más importante de la nutrición no es lo que nos llevamos a la boca, sino lo que asimilamos. Y en consecuencia, cuando se es vegano, no se está consumiendo proteínas esenciales, y regularmente un exceso de algo representa la carencia de otro algo. Es decir, un paciente que es vegano va a tener ansiedad y compulsión de consumir otro tipo de alimentos, y este tipo de planes alimenticios tienden a la temporalidad. No hay paciente que dure más de un mes con una dieta vegana, o si duran más de un mes con dieta vegana, sí tiene implicaciones y complicaciones en la salud. Y dentro de ellas es que, como no hay consumo de proteínas de origen animal, repito, lo que no consume el cuerpo, lo que no consume de afuera como proteína esencial, lo consume de sí mismo. Y el paciente puede bajar, pero puede bajar con una condición que se llama sarcopenia, es decir, que utiliza la proteína del músculo que está necesitando y se autoconsume. ¿Sí?
Hola, buenas noches. Doctor, recientemente apareció en Netflix un documental que se llama The Magic Pill o la píldora mágica, en el cual hablan sobre los beneficios de la dieta cetogénica para el tratamiento incluso de niños con autismo. Y yo quería saber cuál es el riesgo de daño renal al llevar a cabo este tipo de dietas. Gracias. Sí. Bien, de hecho hay estudios muy interesantes desde la década de los 60 donde justo la dieta cetogénica se aplicaba en pacientes que tenían autismo y pacientes que tenían cierta deficiencia mental y se encontró que tenía buenos resultados. Importante, como comentamos al inicio, una dieta tiene que ser como un traje a la medida. Se tiene que ver función renal y aparte de la función renal se tiene que especificar al menos no más de 0.8 o de 0.8 a 1.2 gramos de proteína en los niños. No se puede rebasar eso, y dentro de la dieta cetogénica a veces las dietas son de hasta 1.52 gramos por kilogramo y sí rebasan. Sí está indicado en pacientes que tienen cierto deterioro mental, pero es importante estar midiendo lo que es la función renal al menos cada 3 meses. Buenas noches. No nos habló nada respecto a la glándula tiroides, que tiene una función fundamental en este tipo de problemática. ¿Nos podría usted decir algo respecto a cómo esta glándula regula? Y la otra pregunta es, ¿el metabolismo va cambiando respecto a la edad? No es lo mismo una dieta para un joven de 25 años que para una persona de 60, 70 años. ¿Cómo podemos, como población, saber qué es lo que exactamente debemos de ir comiendo y cómo comerlo? Bien, de hecho, no solamente la tiroides está implicada, sino todas las hormonas. Todas las hormonas son importantes en la cuestión del control de peso, los trastornos de conducta alimentaria. Lo que se ha visto de manera más importante, más que la tiroides, es la hipófisis, donde hay una superactividad en algunos pacientes y otro está inhibida. Se han encontrado estudios interesantes que en los pacientes que tienen anorexia, esa parte de inhibición en el área de saciedad está afectada, y muchas veces esa afectación puede ser por un simple golpe que se dieron de niños, una caída, y puede estar afectada esa área. La tiroides sí es importante, pero no es determinante para un trastorno de conducta alimentaria. Está más implicada en lo que es un problema de sobrepeso y obesidad, y sobre todo en pacientes que tienen hipotiroidismo, aunque no es condicionante. Un paciente puede estar enfermo de la tiroides, pero hay otros que están enfermos de la tragoides. Es decir, que independientemente de que tengas hipotiroidismo, no es un condicionante que tengas obesidad. Muchos pacientes que tienen hipotiroidismo pueden estar un peso regular, normal, inclusive por abajo. Entonces ahí la cuestión no es la tiroides, no es la hipófisis, sino es un problema no de calorías, sino es un problema de conducta alimentaria. Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues en lo personal me quedo con la sensación que hace falta una segunda plática, una segunda conferencia sobre el tema. Hay muchas cosas muy interesantes todavía por tratar, pero desde luego muy agradecidos con la conferencia del día de hoy. Y siguiendo con el orden del día, tenemos entrega de reconocimiento por parte del doctor Silviano Hernández González, como dijimos, es presidente y director de la Academia de Ciencias de la Salud. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Óscar Martínez López por su participación en las actividades organizadas por esta institución dentro del mes de la salud, sociedad y salud, con la conferencia Aberraciones en la conducta humana, bulimia, anorexia nerviosa y dietas caprichosas, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objeto fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la cultura. Signado en Jalisco, Guadalajara, 6 de agosto de 2019, 155 aniversario de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, signada por nuestro presidente, el vicepresidente Samuel Gómez Luna Cortés,
el doctor José Sósimo Orozco, secretario general, y el de la voz, director de la Academia de Ciencias de la Salud. Doctor, muchas gracias. Gracias. Y nuestro reconocimiento también al doctor Ignacio Mariscal Ibarra por su participación como organizador de esta bella conferencia. Bien, tenemos dos invitaciones. Nos invitan, desde luego, a todos este jueves 8 de agosto a las 8 de la noche, dentro del programa A Medio Milenio de los Orígenes de Nuestro Presente. Hay una conferencia que lleva el título Las Jornadas en Marcha de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a cargo de la licenciada Maribilia Carrasco Azúa. Ella es consocia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y el próximo martes 13 de agosto a las 8 de la noche tenemos, dentro de estas actividades del mes de la salud, que lleva el título, como dijimos, Sociedad y Salud, tenemos dos conferencias: los retos epidemiológicos de la sociedad contemporánea y su perspectiva evolutiva. Esta conferencia es a cargo de nuestro consocio, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, y tenemos una segunda conferencia que lleva el título Estrategias institucionales y globales en la visión 2030. Esta conferencia es a cargo de nuestro invitado aquí presente, doctor Alfonso Gutiérrez Padilla. Entonces, siguiendo con estas actividades, dos conferencias muy importantes. Como es ya tradicional, esta benemérita institución nos hace una atenta invitación a un pequeño convivio aquí en los jardines de esta casa sede, y de esta manera estamos llegando al mensaje de clausura de la sesión a cargo del doctor Silviano Hernández González, presidente de esta benemérita institución. Siendo las 9 horas de la noche con 5 minutos, declaro clausurada esta primera sesión del mes de la salud, que tuvo el título Aberraciones en la conducta alimentaria, bulimia, anorexia nerviosa y dietas caprichosas, a cargo de nuestro invitado, el doctor Óscar Martínez López, a quien despedimos con un abrazo y felicidades. Una perfecta y muy importante conferencia.